Al cierre de este programa, en el Pase con Esteban Trebuch, el vocero Manuel Adorni anunciaba la reconfiguración de la AFIP. Lo escuchaba anoche José del Río, director de La Nación, contar que la verdad estaban trabajando contrarreloj con todas las novedades que había en materia de la reforma vinculada con lo tributario, porque había una cantidad de visitas a la noticia de la reconfiguración de la AFIP como nunca antes, porque la gente interpretaba, a partir de los títulos que decían fin de la AFIP, que había, bueno, no sé, una especie de paraíso en el que no se pagarían impuestos, cosa que no es así, simplemente es una reconfiguración que tiene que ver, por un lado, con esto que anunció el gobierno, que es un ahorro de 6.400 millones de pesos anuales en materia de una reconfiguración de las estructuras y de las erogaciones de los cargos más altos, y 34% de cargos públicos que, bueno, dejarían de estar, y habría allí, bueno, una reconfiguración de algunos, despidos de otros, sobre todo aquellos que tienen más que ver con la planta política. Pero nada tiene que ver con una reconfiguración de lo que es la estructura tributaria argentina. Por ahora va a haber, bueno, dos organismos, ¿no?, en este paraguas que va a ser el ARCA, uno la DGI, que es vinculada con los impuestos, y otro la DGA, vinculada con la aduana. Le recibimos primero a Fausto Espotorno, que es economista. ¿Cómo está, Fausto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, impuestos hay que seguir pagando. No, eso no se va a evitar. ¿Qué te parece que tiene como objetivo, más allá del ahorro para el Estado, de estos sueldos que difundía el gobierno, este cambio? No, yo creo que hay dos cosas. Una es, obviamente, el ahorro fiscal. A ver, el gobierno tiene que consolidar el ajuste fiscal el año que viene, porque, según dijo el propio gobierno, en algún momento quiere empezar a bajar impuestos, pero para eso va a tener que seguir con la baja de gasto. Y después ordenar un poquito a la AFIP, que en algún momento se había hecho demasiado grande, demasiado ravioles, como se dice, demasiado estructura. De hecho, el plan es consolidar algunas áreas. Y me parece que es eso, es desinflar un poquito el organismo. La verdad es que esto, seguramente, me imagino que esto va a pasar con otros organismos del Estado. Algunos ya está pasando, claro, porque en los últimos años, digamos, del kirchnerismo y antes también, se fue inflando todos los organismos del Estado. Claro, estaba especialmente sobredimensionado, y además nos llamaban la atención los sueldos, ¿no? Que uno quizá recién ayer, a partir del comunicado de la oficina del presidente, tomó conciencia de que la titular gana 32 palos por mes, que las segundas líneas ganan unos 17, 18 palos, claro. Y son sueldos que están absolutamente desfasados de la lógica del mercado, pero también de la estructura de la administración pública. No, y además es un organismo que es muy delicado porque tiene mucha información confidencial de todos. Entonces, tiene que ser un organismo muy profesional. Y eso es muy importante. Que esté tan metido con mucha cosa política dentro no es conveniente. Entonces, es un organismo que tiene que ser, que en general, cuando ve la gente de carrera, gente muy preparada, porque además son trabajos muy específicos, y tiene que ser un organismo bien profesionalizado. Tiene información muy confidencial de todos nosotros. Totalmente. Bueno, amparadas en el secreto fiscal, que más de una vez ha sido violado justamente como consecuencia de este entramado político, ¿no? Exactamente. Es un organismo que tiene que ser bien profesional, porque además es sofisticado. No es entender de impuestos, leyes tributarias, requiere gente con preparación. Claro, necesitas un poder técnico importante. Y además requerís cierta cuidado de los datos que hay adentro. Entonces me parece que es muy importante ordenar la AFIP, tener una AFIP ordenada, porque eso va a hacer que todo funcione mejor y más sano, ¿no? Sí, la asignatura pendiente es la otra cuestión que apuntabas, que es, bueno, ¿para cuándo el alivio impositivo, no? Porque la AFIP tiene un coto de casa, siempre, digamos, el peso fiscal cae sobre los mismos, y bueno, ni hablar de la superposición de impuestos, de un esquema absolutamente desmadrado, con un 40% de economía en negro, ¿cuánto? Y se calcula entre 30 y 40% de economía informal. Tener en cuenta también que no solamente tenés la AFIP, tenés todas las rentas provinciales, los municipales, que algunos se crean provincias, algunos municipios directamente, y cobran como si fueran provincias. Entonces Argentina necesita, en materia tributaria, necesita un montón de cosas. Ahora, es cierto que
si vos no tenés ordenada la FIP, es muy difícil después avanzar también con cuestiones tributarias y que eso no te impacte en la recaudación, ¿no? Argentina tiene un sistema tributario súper complejo. Y esto es fácil de entender. Si yo tengo un sistema tributario súper complejo, obviamente el organismo que tiene que controlar eso también va a terminar siendo súper complejo. La presión tributaria, el otro día leía, lo decía alguien en el coloquio de día, la presión tributaria en la Argentina es la más alta de la región junto con Brasil. Sí. O sea, realmente tenemos una cantidad de impuestos que hace para el sector productivo y para muchos ciudadanos realmente muy difícil avanzar. Mira, más o menos, mi cálculo es que al 8 de julio recién empezás a trabajar para vos. O sea, Ay, Dios. O sea, cuando terminaste las vacaciones de invierno, ahí empezás a trabajar para vos. Ahora, Marina, es el momento. Más Ahora ahora. trabajando para Ahora. nosotras. Ahora estás trabajando para... Hasta ese momento estás trabajando Qué para pagar tranquila impuestos. me dejás. ¿no Ahora sabes? sí, ahora venimos contentas. Dios mío, bueno, para sumar a la charla estamos en comunicación con Guillermo Poch, que es tributarista y que seguramente está tapado hasta acá de consultas después del anuncio de ayer. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por atendernos. ¿Cómo andas, Marina? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Te pasó que te llamaron los clientes para decir, che, ¿y esto a mí? ¿En qué me cambia? ¿En qué me afecta? ¿Qué es lo que voy a dejar de pagar? Hubo muchas dudas y la respuesta es tranquilizadora. No hay cambios para aquella empresa, aquel contribuyente autónomo, monotributista, alguien que paga impuesto a las ganancias, bienes personales. No hay cambios. Es más una cuestión de puertas hacia adentro y desde el punto de vista intermedio, nosotros como profesionales vinculados a la materia tributaria, que sí vamos a tener que estudiar, analizar una nueva normativa, pero en el fondo de la cuestión, para darles tranquilidad, no hay cambio. Las alícuotas o los umbrales máximos de facturación por monotributista no van a cambiar, ganancias no cambian, cuarta categoría no va a cambiar. Lo único que se está cambiando es después la dirección de la página. Hoy AFIP, mañana veremos si es ARCA Claro, o no eso ARCA. sí, mucha gente preguntaba cómo entro, ¿no? Que uno Sí, hasta sí. ahora entraba en AFIP para ver, bueno, hacer pagos o consultas. Presumimos que es ARCA. Tengo entendido que hay otro ente recaudador, ¿no? En Catamarca. En claro. Catamarca. Habrá que ver ahí Estaría cómo se tomado el diferencia. dominio. Eso explicaba ayer Camila Sí. Dolapjian, que habrá que ver si le agregan una N, porque arca.gov.ar es el ente recaudador de la provincia de Catamarca. Sí. Así es, pero en líneas generales un mensaje tranquilizador para la gente. O no, Si uno- porque o a lo no. mejor más de uno decía, bueno, hay algún alivio. No, tampoco. Todo sigue igual. Todos igual, quien tiene regímenes de facilidades de pago los va a tener que seguir pagando, va a tener que llamar al contador y pedirle por el BEP, va a seguir igual desde ese lugar la situación, los anticipos de ganancias habrá que seguir pagándolos. No hay cambios desde ese lugar. Sigue puertas adentro, un cambio importante, reducción de salarios, movimiento de estructura, está también ese paradigma de tratar de simplificar esa relación fisco-contribuyente claramente, esperemos que eso suceda. Como decía también Fausto, tiene su complejidad el sistema tributario argentino, ojalá que eso se pueda modificar en este nuevo aire de cambio y el tiempo nos dirá, pero para la gente, que la mayoría de la audiencia, no hay grandes cambios, cambiar algún color, estaba recién ahí la FIP como en el medio, como una cartelería, eso va a cambiar, pero en el fondo no cambia nada. Un Estado tiene que seguir recaudando los impuestos, claramente. Sin duda. Fausto, desde el punto de vista de la economía y la economía política, que haya una dependencia ahora de la órbita del ministro de Economía Caputo, ¿qué te sugiere a vos? No, me parece que el ministro de Economía, lo estamos viendo en esto, en todas las noticias que están saliendo, está haciendo un ajuste fiscal y está consolidando el ajuste fiscal. Entonces, el ajuste fiscal que quiere el ministro es, entiendo yo, que tener equilibrio fiscal y para eso tiene que mirar los gastos, que es todo lo que estamos discutiendo por el lado de los gastos, de bajar 34% la planta, bajar el gasto ahí en 6.000 millones de dólares. Y todas las otras bajas de gasto de las que estamos hablando, y también mirar bien y controlar bien la recaudación, ¿no? Que es la otra cuestión, de que no se le escape nada, etcétera. Me parece que esa es la idea general, tener un control más directo sobre la recaudación, que no se vayan, no haya demoras, ese tipo de cosas. Que Ahora, creo que quiere sobre controlar más cercanamente, ¿no? Sobre la cuestión de fondo, la idea del gobierno es que la baja de impuestos vendrá una vez que se genere el círculo virtuoso de la economía, una vez que tengas consolidado el déficit cero, como vos decís, y existan, creo que Caputo dijo algo así como ingresos extraordinarios
persistentes o perdurables en el tiempo, no excepcionales. Exactamente. O sea, esto traducido medio es el día del arquero. No, básicamente lo que está diciendo, cuando Argentina empiece a crecer, cuando Argentina crezca y la recaudación tributaria crezca porque crece la economía argentina, ahí se pueden bajar impuestos. Lo cual tiene cierta lógica, porque la verdad es la siguiente. A ver, vamos a ser sinceros, ningún problema de Argentina se va a resolver si no crecemos. No. Ninguno, ni la pobreza, ni la indigencia, ni las cuestiones, ni los impuestos, ni nada. Necesitas crecimiento para resolver todos los problemas. Pero es cierto que no podés poner en riesgo para mí el equilibrio fiscal, porque Argentina no tiene capacidad. Argentina no tiene capacidad, no tiene ahorro interno para financiar el Estado. Cualquier otro país del mundo. Argentina esto es un alcohólico el déficit fiscal, o sea, ya no tiene capacidad de nada. Fíjate, cualquier otro país del mundo puede implementar un esquema de baja tributaria porque, por ejemplo, Estados Unidos puede tener un déficit de 6, 7 puntos del PBI porque en total el sistema financiero americano es de 200 puntos del PBI. Entonces, si yo le pido 6 puntos, no pasa nada. Argentina tiene un déficit fiscal, como terminó el 2023, de 5 puntos, casi 6 puntos del PBI, con un sistema financiero que le prestaba al sector privado 4 puntos del PBI. Claro. O sea, pasa que también no tenés tamaño, no tenés capacidad de hacer eso. También es un círculo vicioso, ¿no? Porque hablabas de la presión tributaria o de la necesidad de que la Argentina crezca para poder empezar a bajar impuestos. Sin embargo, este 40% de economía informal tampoco tiene incentivos para entrar en este sistema tributario que conocemos. Entonces, la verdad que es cazar en el zoológico, Guillermo, ¿no? Porque da la sensación de que siempre son y somos los mismos. Totalmente, y coincido con Fausto de que hay que aumentar esa generación de riqueza. Todos los impuestos se aplican, sean los impuestos a los consumos, a la renta o a los patrimonios, todo tiene un origen que es la generación de riqueza. Claramente hay que aumentar la riqueza y coincido, Débora, de que muchas veces nos pasa de que estamos a esas figuras, a esos gente que tenemos dentro del zoológico, es a quienes estamos recaudando únicamente, porque tampoco tenemos más posibilidades, porque después ya vamos con gente que no tiene ese concepto que se dice capacidad contributiva, esa posibilidad de sostener los gastos del Estado. Y algo emblemático y para tener en cuenta es que muchas veces la capacidad contributiva en un impuesto al consumo como el IVA hace de que no llegue a fin de mes para darle de comer a la familia, pero ya le estamos cobrando el impuesto al valor agregado, que tiene efectos regresivos. Es muy regresivo. Entonces, desde ese lugar, claramente, ojalá, Dios quiera, Argentina pueda aumentar esa matriz de generación de riqueza y que también el sistema sea más justo. Hoy el sistema es bastante injusto y me parece porque estamos administrando escasez y no abundancia. Entonces, ahí estaría bueno que la dirigencia política, sin importar el partido político, nada, de alguna manera diga, che, que gane ahora, en vez de la selección, el país en general o con la Pinto, sino que esté ese propósito de la dirigencia política. Si no, administrar con escasez es complicado, la verdad. Sí, es tóxico el sistema tributario argentino. Claro. Es un sistema tributario tóxico. Porque tenés impuestos que son completamente distorsionados, que son completamente injustos. Dos personas pueden ganar lo mismo y pagar completamente diferentes cargas tributarias. Ganas un peso más y en realidad ganas menos porque cambias de categoría, sí. Pero depende de qué provincia te toque, depende del sector, porque los ingresos brutos, que es un impuesto también súper distorsivo, distorsiona también toda la economía. Entonces, el sistema tributario argentino no fue un sistema tributario que creció orgánicamente y pensando en cuál es el mejor impuesto. Y a veces empezamos con esas discusiones, cuál sería el mejor impuesto, el mejor sistema tributario, en un sistema tributario que básicamente lo que hizo fue el Estado necesitaba plata y creó un impuesto. Bueno, y lo creó donde se lo encontró. El impuesto al cheque fue en época de Caballo, era temporario. ¿Y cuántos años todos los impuestos persistió? Era por una situación La Constitución original no permitía que el Estado Nacional cobrara impuestos. Decía que el Estado Nacional iba a vivir de la aduana y de las ventas de tierras. O sea, todos los impuestos que crearon después se modificó la Constitución en el 94 y pasaron a ser constitucionales, pero bueno, si no, el impuesto a ganancias. Es un debate amplísimo. Vamos a armar una mesa para debatir impuestos y cuál sería la estructura más sana, para clavarnos puñales. Para hacer catarsis. Sí, en realidad sí. Sí, la verdad que igual yo bueno. estoy chocha porque desde el 8 de julio dijo estamos Fausto trabajando que para estamos nosotros. trabajando para nosotros. Así que ahora venimos contentos. Algunos impuestos deberán aparecer porque el 6% de la recaudación de este año es impuesto país y de algún lado tiene que salir. Imagínate, todavía nos falta padecer eso. Gracias, Guillermo, por la comunicación y gracias, Fausto, también por haber venido. Por favor. Un placer. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. ¿saben ustedes?